Exigimos ser escuchados y tener una pronta respuesta, porque no es justo, señores, que vidas humanas se estén perdiendo dentro de un penal, que estén matando a gente inocente adentro de un penal. Antes mataban los pandilleros, los delincuentes, ahora matan el sistema y adentro de los penales. Ahora le sacan los ojos, le sacan el cerebro. ¿Y para qué quieren eso? ¿Será que no se están alimentando los custodios, digo yo? ¿Por qué están destazando a la pobre gente inocente? Buenos días, pues nos encontramos en las afueras de la Asamblea Legislativa, donde el movimiento de víctimas del régimen se ha acercado a presentar un escrito a la Asamblea, así que estamos aquí esperando a ver qué palabras nos digan, de qué se trata el escrito que vienen a presentar. Igualmente los agentes de la UMO ya se encuentran en las afueras de la Asamblea, resguardando lo que es la entrada. Por acá podemos ver algunos miembros de Movida. Señores policías, les pedimos, nosotros les vamos a aplaudir el trabajo cuando hagan un trabajo limpio, pero no cuando vayan a sacar a un inocente de su casa, solamente por vivir en una colonia de bajos recursos, donde éramos acechados por pandilleros. Sobrevivimos a las pandillas y no estamos sobreviviendo al régimen de excepción. ¿Cuál es la gracia ahora? Que solamente por vivir en una colonia de bajos recursos, ahora la gente sea condenada, esté presa en un penal, sea criminalizada la pobreza. No tienen por qué generalizar ni por qué poner que esto es algo normal. Señores, abran los ojos, vean cuánta injusticia, sean ustedes la diferencia, marquen ustedes ese cambio, donde se diga que las autoridades hicieron un trabajo intachable, pero donde las autoridades han hecho una ficha falsa y le han puesto el delito que a ellos les dio la gana. Señores, tarde o temprano les va a llegar el juicio de Dios y de eso nadie se va a poder escapar. Así es de que a nosotros no nos tengan miedo, porque el juicio de Dios les viene también a ustedes. Hola, hola. Bueno, este día, Movir, el Comité del Bajo Lempa, la Isla del Espíritu Santo, compañeros de Cuinahuat, todos víctimas del régimen de excepción, nos hemos presente este día a la Asamblea Legislativa para exigir, no estamos pidiendo, estamos exigiendo que se deroguen esas reformas a la normativa penitenciaria que restringe las visitas familiares a los centros, a las cárceles de este país. Ya no se justifica que por el COVID no pueden permitir las visitas familiares. Las mamás, los papás, los hijos están desesperados porque no saben en qué condiciones están estas personas dentro de las cárceles. Muchos están muriendo por falta de atención médica. No les dan de comer, a pesar que la familia está gastando centenares de dólares para llevar paquetes todos los meses. Pero estamos viendo ahí personas que las liberan en desnutrición severa y pocos días mueren. Necesitamos una respuesta de este régimen. ¿Qué está pasando con ellos? Y solamente las visitas familiares pueden dar cuenta de lo que está pasando adentro de las cárceles. Sabemos que hay una crisis humanitaria, pero el régimen se resiste a reconocerlo. El presidente no reconoce la violación de los derechos humanos. Pedimos también que hagan caso a las recomendaciones de la CIDH, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que le pide al régimen humanizarse, parar el régimen de excepción, parar las capturas arbitrarias, que se deben de capturar a los delincuentes, pero con el debido proceso, no capturar a personas inocentes solo porque se presumen, porque se parece o porque alguien le puso el dedo. Eso es lo que venimos a exigir ahora, transparencia, y esa bancada más grande de esta asamblea tiene que poner cartas en el asunto. Ellos son los responsables de todo lo que pasa en este país. Están prorrogando el régimen sin hacer una consulta real. Este país ya no necesita estar sometido ante un régimen de excepción que le limita derechos constitucionales y garantías. Necesitamos que sean coherentes
Dicen que este país es el país más seguro del mundo. ¿Y por qué vemos tantos soldados en la calle, cercos militares, capturas arbitrarias? Eso no es de un país civilizado, un país democrático. Eso es lo que venimos a pedir ahora, las visitas familiares, y vamos a llegar hasta donde podamos, hasta que logremos que se permitan las visitas familiares de las personas que están detenidas y que no sabemos si están muertos algunos de ellos. Este día, el movimiento de víctimas del régimen, junto a las organizaciones Comité de Familias Víctimas del Régimen de Sección Bajo Lempa, COJAFAPE, familiares de Cuisnahuat, la Isla Espíritu Santo, de Chalatenango, de Comasagua, de Santa Ana de Izalco, venimos a hacer una convocatoria abierta a los diputados que deseen acercarse a la población víctima del régimen, porque a la población en general informar que nosotros andamos luchando por las víctimas que están allá pidiendo justicia dentro de los penales. No andamos haciendo ni comercializando con estas víctimas. Entonces queremos una voluntad real de los diputados en apoyar a las víctimas y a los familiares, porque no somos políticos partidarios, sino que venimos a exigir derechos humanos. Por lo tanto, voy a proceder a leer el comunicado que pues todos traemos ahorita. La Constitución de la República y la ley penitenciaria garantizan el derecho a mantener relaciones familiares, un pilar fundamental para la dignidad humana y la reinserción social. Sin embargo, desde el 1 de marzo del 2020, las visitas familiares fueron oficialmente suspendidas debido a la emergencia nacional provocada por la pandemia de COVID-19 y se agudizaron con la incorporación del artículo 14A de la ley penitenciaria, decreto número 93, la cual permite a los directores de centros penales suspender visitas de forma total o parcial, justificando estas acciones bajo el plan control territorial. Sin embargo, la falta de información sobre la salud y el estado jurídico de los inocentes detenidos ha llevado a una situación de incomunicación total, que se asemeja a una desaparición forzada. La falta de información sobre el estado físico, mental y jurídico de los detenidos ha creado un vacío angustiante para nosotros como familiares. Esta incomunicación no solo afecta a los adultos mayores, sino que está devastando emocionalmente a las niñas y niños que añoran la presencia de sus padres o cuidadores. La falta de contacto con nuestros seres queridos y la ausencia de información sobre su bienestar constituyen graves violaciones a los derechos humanos. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, Corte IDH, ha señalado que estas prácticas pueden constituir tratos crueles, inhumanos o degradantes. La angustia de no saber es una carga insoportable. Cada día que pasa nos enfrentamos a la desesperación de no poder mantener esos lazos que son vitales para nuestra salud emocional y mental. Ante esta situación exigimos que se derogue toda normativa legal que limita el régimen de visitas para las personas inocentes privadas de libertad. Conformar una comisión especial en la Asamblea Legislativa para investigar al director de centros penales y a los directores de los centros penitenciarios por prohibición arbitraria e injustificada de restringir las visitas familiares. Cumplir con las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, garantizando el derecho de los privados de libertad a mantener contacto con sus familias. Hoy pedimos que se escuchen nuestras voces como familiares de las víctimas del régimen, que se sienta nuestro dolor y que se actúe con compasión por los inocentes encarcelados. La familia es un derecho humano y cada día que pasa sin poder comunicarnos con nuestros seres queridos es un día que se pierde en el olvido. No permitamos que el sufrimiento continúe. San Salvador, 5 de noviembre del 2024. ¿Qué queremos? Visita familiar. Solo para terminar la intervención de Movir, decirle a la bancada CIAN
nos gustaría que se hicieran presentes, no solo por los medios de comunicación que se les ve la cara. ¿A dónde están los diputados del pueblo salvadoreño que dijeron trabajar y luchar por el bienestar salvadoreño del pueblo? No salen, solo están ordenados como robots puyando el botón. Señores diputados, nosotros no somos de ningún partido político, somos víctimas del régimen que nos tienen dolidos por tanta captura arbitraria. A los señores de los que hacen contenido, los youtubers, expliquen y digan lo bueno. Sí es cierto que tienen un salario perfecto, pero hagamos lo bueno, hagamos lo que conviene, no solo porque nos pagan, hagamos lado al gobierno. Es un llamado que le hago, ya basta de tanta injusticia. No es justo que estén saliendo fallecidos de los penales sin ojos, sin cerebro, sin órganos. Eso no es justo que en Izalco hayan más de 3,000 cartas de libertad y no las quiera ejecutar el director de centros penales. ¿A dónde está? ¿Por qué no se pronuncia el señor presidente? ¿Por qué no se pronuncia si es mentira el señor Osiris Luna? Pero todo lo dejan al vacío, eso nos siembra como mover muchas dudas. Yo creo que ya es tiempo de tanta marcha que salgan estos diputados a recibir el comunicado que traemos. Que ya no se escondan, señores, si el pueblo los eligió y si no salen o fue fraude. Eso es lo que me da a entender, porque no quieren dar la cara. O fue fraude o los eligió el pueblo. ¿Quién los eligió, pueblo? Y entonces, ¿por qué no salen? Y si le llaman, le llaman minoría, esta es la mayoría. Los que están adentro son minoría. El pueblo es la mayoría. Y yo no soy de ningún partido político, porque jamás me he comido un 5 por un partido político. Pero indigna que estén saliendo personas fallecidas en esa índole como el que salió Saúl de la Libertad. No se vale. Buenos días. Como Bajo Lempa le pedimos al gobierno de que declare libertad a todos los inocentes, a esos padres de familia, a esas madres de familia que han dejado abandonados a sus hijos únicamente por capricho del gobierno que tenemos. No más régimen, libertad para los inocentes. Es que hay una diputada ¿qué apoyo necesitan ustedes? La pieza. Ustedes necesitan como autorización para entrar. ¿Cómo eso quieren? Este día nos hacemos presentes frente a la Asamblea Legislativa como Comité de Familiares de Personas Presas y Perseguidas Políticas. Estamos junto a las organizaciones MOVIR, el Comité de Familiares Víctimas del Régimen de Excepción del Bajo Lempa, familiares de los municipios que tienen privados de libertad inocentes de Cuiznahuat, la Isla Espíritu Santo, de Chalatenango, de Comasagua, de Santa Ana e Izalco. ¿Y qué es lo que venimos a plantear a la Asamblea Legislativa? La derogatoria del artículo 14A de la ley penitenciaria, porque ese artículo es el que está limitando la visita de los familiares. El artículo 14A de la ley penitenciaria, que fue aprobado en carácter transitorio, ahora lo mantienen de carácter permanente. ¿Y qué es eso? Es prácticamente mantener a nuestros familiares en una calidad de desaparición forzada, porque mantenerlos incomunicados de sus familiares implica una tortura. No saber qué está pasando con ellos ahí adentro, no saber si se les lleva el paquete familiar, no se sabe si les entregan sus medicinas, no se sabe en qué condiciones de salud están. Por eso esta mañana estamos aquí en la Asamblea Legislativa, para que esta pieza de correspondencia sea recibida por diputados o diputadas responsables y que son coherentes con su compromiso constitucional de velar por la democracia en este país, pero de velar también por todo el pueblo salvadoreño. Y las personas inocentes que ahora se encuentran en esas cárceles están sufriendo esa tortura de no ver a sus familiares. Las miles de personas que tienen presos y presas en las cárceles de El Salvador ahora también sufren la ausencia de ese ser querido. Y además no se sabe la condición en la que están. Por eso esta mañana, ¿qué exigimos? Visita familiar. ¿Qué exigimos? Visita familiar. ¿Qué exigimos? Visita familiar. Esa visita familiar está contemplada en la normativa internacional.
No pueden decir los diputados y diputadas que no se sabe eso. Se conoce la normativa internacional y es uno de los principios de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos el contacto de los privados de libertad con sus familiares, porque ese contacto es el que les mantiene a ellos en ese proceso. Pero sin embargo, en El Salvador, el director general de centros penales aplica de manera arbitraria esa prohibición y no deja que se sepa en qué estado se encuentran los inocentes privados de libertad. Por eso, repito, esta mañana estamos exigiendo la derogatoria del artículo 14A de la ley penitenciaria. Ya basta de tanto abuso, ya basta de esta violación a los derechos humanos. Es necesario que sepamos cómo se encuentran nuestros familiares en las cárceles de este país. Y es necesario también que se dejen libres aquellas personas que ya tienen su carta de libertad. Tienen meses y hasta años, algunos privados de libertad que tienen esa carta. Aquí 2 años, dice la compañera. Y en el caso de los presos políticos, quiero decirles que el doctor Francisco Dada Iresi, el compañero Denis Córdoba, el compañero Jaime Valdés, ya tienen 11 meses con su carta de libertad. ¿Y quién no cumple esa resolución judicial? El director de centros penales, simplemente de manera irresponsable. Por eso aquí también estamos planteando que esta Asamblea Legislativa conforme una comisión especial para que investigue a ese director de centros penales, a los directores de centros penales, que por hoy están prohibiendo de manera arbitraria la visita familiar. ¿Qué exigimos, compañeras? Visita familiar. ¿Qué exigimos? Visita familiar. Por lo tanto, aquí está la pieza de correspondencia. Aquellos diputados y diputadas que quieran ser coherentes con ese compromiso que tienen con el pueblo, para dar la iniciativa y de una vez por todas que se derogue el artículo 14A de la ley penitenciaria. ¡Libertad a los presos políticos! ¡Libertad! ¿Qué queremos? Visita familiar. ¿Qué queremos? Visita familiar. Defendemos inocentes, no delincuentes.